En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Seguimos el estudio de San Juan. Vamos a estudiar San Juan 7. Nos quedamos en el versículo 25 hasta el 31, que ahí es donde termina, que se llama Jesús habla de su origen. el origen de Jesús. Entonces vamos a estudiar eso, pero antes pedimos al Espíritu Santo que venga y que derrame su Espíritu Santo en nosotros. Ven, Espíritu Santo, Divino Criador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También consagramos a todos los que forman parte de esta comunidad y los de Facebook y las comunidades que Dios nos ha encomendado para llevarlas por el camino correcto de Dios. Que así sea. Padre, bendice mi corazón y purifica mis labios para comprender primeramente lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y directamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que vayas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén. Amén. San Juan capítulo 7, versículo 25 al 31. Nos vamos de versículo en versículo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es a este al que andaban buscando para matarlo? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar primero con la historia. ¿De qué están hablando? Jesús había decidido no ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, subir al templo, tenía que subir al templo a orar. Esa era la ley, tenía que ir ahí al templo. Pero ya en el versículo 10 decide ir. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene que cumplir la ley. No puede fallar a la ley. Después Jesús ya nos va enseñando, ya en el versículo 25, que cuando Él sube, pues se deja de ver. Es una persona alta, ya lo dijimos, 1,80 m más o menos aproximadamente, y pues sobresale sobre cualquier judío, porque el judío no es muy grande, entonces lo ven. Y dice, algunos habitantes de Jerusalén lo vieron y se les hizo raro. ¿Por qué? Porque querían buscar a Jesús para matarlo. ¿Y por qué lo querían matar? El pretexto era porque había hecho un milagro en sábado, lo vimos también. Pero ese era el pretexto. La verdadera razón por que lo querían matar es porque había un fariseo de nombre Doras, que tenía muchos esclavos y él era muy cruel con los esclavos, los maltrataba mucho. Y Jesús vio a uno y quiso liberarlo, lo quiso comprar, no lo quiso, lo compró con la ayuda de Lázaro y de Simón, uno de sus apóstoles. Ellos juntaron un dinero, Lázaro es millonario, era rico, y compraron a buen precio, al fariseo le compraron a este siervo. El que él lo vendió bien vendido, porque son avariciosos para el dinero. Entonces, como sabía que era Jesús el que lo iba a reclamar, pues decidió ponerlo a trabajar más fuerte. Un hombre ya grande, un anciano, lo pone a trabajar, se cansa el Señor, se cae, lo golpea en el rostro, en la cara, en todo el cuerpo, de manera que él ya no puede levantarse, ya está completamente golpeado. Y se lo llevan otros siervos, se lo ponen en una camilla porque ya el Señor se está muriendo. Jesús va y reclama a su siervo y él no quiere decirle. Él piensa que engaña a Jesús. Jesús es Dios, Jesús todo lo sabe.
Y dice, antes de entregarte al siervo, pues bendíceme las tierras, ¿no? Resulta que un día que Jesús estaba ahí, nomás en su presencia, esas tierras quedaron bendecidas y produjeron demasiado producto, demasiada fruta, demasiado trigo, tanto que este señor se hizo demasiadamente millonario. Por eso le decía, bendíceme. Jesús se enoja, dice, yo vengo por mi siervo, punto. No se lo quiere dar, va y lo busca, lo trae, lo ve y lo maldice. Hasta ahí lo maldice y pasó el tiempo, Jesús se lleva al siervo, el siervo muere y el otro señor, el fariseo Doras, le cae la maldición y las tierras se secan, él se enferma y decide buscar a Jesús para que le dé la sanación. Jesús es Dios, Jesús lo ve y mira, va un siervo y le dice, ¿usted ya se arrepintió y cree en Jesús? Dijo, no, yo no creo en él, pero si cura prostitutas y si cura ciegos, sordos y mudos, ¿por qué a mí no? Pero yo no creo en Satanás, dice. Total, Jesús sabe que va a ir, empieza a predicar y la predica que él hace, este señor la oye, no le parece, se enoja, maldice a Jesús y muere. Los fariseos, como se dieron cuenta que murió, empezaban a decir a los que eran buenos, Jesús mata a los sacerdotes y mata a los fariseos, hay que matarlo a él. Esa era la razón que por qué lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque querían vengar al salvaje fariseo. Y entonces pusieron por todos lados cercas y iban y lo buscaban de pueblo en pueblo, lo mismo que le pasaba al rey David por aquellos tiempos. El rey David también, por envidia de Saúl, lo buscaba para matarlo. Se parece igual. Y ese es un poco de la historia. Ese es el motivo de que lo querían matar. ¿Qué podemos aprender del versículo 1? Yo creo, dice, había un grupo de habitantes de Jerusalén. Entonces, está dividido en tres. Los que odian a Jesús, los discípulos de Jesús y unos que ni son de allá ni son de acá. ¿Okay? La pregunta primera sería, ¿en dónde estás tú? En los que aman a Jesús. Vamos a ver si es cierto. En los que aman a Jesús. Ok. Entonces, busquemos cómo agarrar un poquito más de aprendizaje de este versículo. Si nos enfocamos solamente en el nombre de Jesús, no te va a decir mucho. La gente es al que querían matar. No te dice demasiado para enseñanza. Pero si pones en tu cabeza que Jesús es la palabra, que Jesús es la iglesia y que Jesús es el sacerdote y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya tienes un margen mejor. Entonces, no es al que querían matar. ¿Qué podemos aprender en este tiempo? Pues que todo el tiempo, como quiera, aunque en este tiempo siga habiendo quien quiere seguir matando, ¿no? Porque ha habido tantas cosas que hemos visto en estos últimos momentos, tantas muertes, tanta guerra, tanta pandemias, escasez de alimentos, el precio de los alimentos sube, pero yo creo que es porque nos falta el amor, ¿no? El amor a Dios. Pero ya, dice, querían matar, vamos a quitar el nombre de Jesús, querían matar a la palabra, querían matar a la iglesia, querían matar al sacerdote, querían matar al Cordero de Dios. ¿Por qué el diablo se enfoca en matar esto en la actualidad? Porque si saca todo, como lo que hemos visto en las escuelas, hace tiempo estudiaban la Biblia, ahora en día ya no la estudian, porque dijeron vamos a sacar esto. Y el diablo ha ido sacando a Jesús
Antes del año 1800 la iglesia tenía el poder sobre el gobierno. No había gobierno, había reyes y había iglesia, más nada. En 1830 y tantos el pueblo de Francia se rebeló contra la iglesia católica y le quitó el poder. Y ahora estamos nosotros esclavos. Lo han querido matar, o han querido matar a Jesús en la actualidad. ¿Para qué? Mira lo que dice la primera carta de Samuel en el capítulo 17, versículo 11 y 12. Primera carta de Samuel, capítulo 17, versículo 11 y 12. ¿No es ese el Jesús al que querían matar? ¿No es la palabra de Dios a la que quieren matar? ¿No es la iglesia a la que quieren matar? ¿No es el sacrificio que nos da la vida eterna al que quieren matar? La respuesta es sí, pero ¿para qué? Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 17, 11 y 12. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de Goliat y David. Goliat representa al enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios, Goliat, se aparecía frente al pueblo de Jesús, de Dios, y los asustaba, los amenazaba día a día. Por 40 días los estuvo amenazando. Y el pueblo tenía miedo, el rey tenía miedo, los discípulos tenían miedo. ¿Por qué? Porque fue sacando a Dios de los corazones. ¿Para qué? Para que tengas temor. Es precisamente lo que quiere hacer en la actualidad el diablo. Sacar a Dios de los corazones, sacar la iglesia de los corazones, sacar el sacramento de salvación de los corazones. ¿Para qué? Para que te llenes de miedo. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, vas a tener miedo. Por eso muchas personas caen en depresión, caen en tristeza. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. El diablo lo ha sacado a muchos por medio del trabajo. Los mantiene ocupados en el trabajo. A otros los mantiene ocupados en la lujuria, en el pecado, en el materialismo. A otras en el pensamiento de tristeza, de depresión. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y ahí los tiene. Sin Cristo, sin Dios. Sacó a Dios de las personas, están tristes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el proceso a seguir? Mira lo que hizo el rey David, ahí mismo en el capítulo ese, pero en el versículo, yo creo que del 37 en adelante, vamos a ver. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapina y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. Dale. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia delante al encuentro del filisteo. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte.
pero no tenía espada. ¿Sí? Vale. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano, le cortó la cabeza, así acabó con él. Los filisteos, al ver la muerte de su campeón, salieron huyendo. Palabra de Dios. Por ti, Señor Jesús. El diablo quiere que tengas miedo. Por eso quiere sacar a Dios de tu vida. Hacer lo que el rey David hizo. Empezó una oración dándole la honra y la gloria a Dios. Para Dios no hay imposible, Dios lo puede todo. Si nosotros ponemos en práctica esta oración, no debemos de tener depresión, ni tristeza, ni estar cabizbajos, ni preocupación de ninguna clase, porque es Dios el que gobierna, y gobierna mi vida, y gobierna la tuya. Dejar que Dios gobierne, pero cometemos el error de que muchos hacemos oración y las cosas se aplacan en la vida, entonces dejo ir a las pláticas, dejo de ir al rosario, dejo de ir a la iglesia, ya se compuso todo. No. ¿Qué hizo el rey David con Goliat, que representa a Satanás? Fue y le cortó la cabeza. En pocas palabras, lo acabó de matar. Si tú o cualquier persona que nos está viendo se conforma con hacerle una oración a Dios y que Dios solucione tu problema, qué bueno, ya te alivió. Y ya no volviste a orar, ya no volviste a ir a la iglesia, ya no volviste a ir a las pláticas, porque creíste que ya habías matado a ese demonio, pues te equivocaste. Ese demonio todavía está vivo y tú tienes que hacer lo mismo, matarlo, cortarle la cabeza al 100%, que no quede rastro de nada de él, porque te vas a zarandear. Va a regresar. Va a regresar. Es como la casa que la encontró limpia y regresó con 7 más. Exactamente. Él va y regresa porque sabe que tu corazón es su casa, él nació y creció ahí y cree que es su casa. Cuando es despojado, se va porque algo poderoso lo sacó. Pero si tú no alimentas eso, algo poderoso, pues entonces te quedas débil. Y viene y entra, ya no viene solo. Ahora se trae un ejército con él para que nunca más lo vuelvas a sacar. Entonces, tener cuidado. Es el primer versículo. Jesús nos enseña que el diablo, así como lo querían sacar en aquel tiempo, lo querían matar, así lo quieren matar en nuestra vida. Versículo 26. 26. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues está ahí, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ciertamente las autoridades sabían que él era el Mesías. Volviendo a la historia, ellos sabían que era el Mesías, por eso lo querían matar. Y Jesús estaba predicando, porque cuando lo vieron los escribas, los que estaban estudiando para escribas, corrieron unos a avisar, otros corrieron para donde él y lo detuvieron. Dice, ¿por qué me sigues? Es que queremos oírte hablar. ¿Y para qué quieres oírme hablar? Porque queremos seguirte. Y Jesús les empieza a decir, ¿tú crees que me puedes seguir? ¿Tú crees que me puedes seguir? Y les empieza a explicar lo que en realidad era su doctrina. Y les empieza a hablar del amor. Y todos están alrededor de él. Por eso esta gente dice, mira, lo está predicando como si nada. Él predicaba, porque el trabajo de Jesús, como lo vimos la semana pasada, era llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado, que es predicar. Ahora en la actualidad, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Si Jesús es la iglesia, el trabajo de la iglesia es predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Nuevamente, ¿cómo lo experimentas en tu vida? Deja tú la iglesia, tú como persona. Bueno, pues pensando en eso ahorita se me vino a la mente. Ayer es como Dios nos manda a predicar su palabra, ¿verdad? El amor a transmitirlo. Y yo creo que eso es algo muy importante, que transmitamos ese amor. Me pasó algo a mí curioso ayer en la tienda. Haz de cuenta que encontré, yo solamente
cuando voy a la tienda trato de sonreírle a las personas o hacer plática. Bueno, sí, y me pasó algo curioso. Yo vi a una señora que se veía, pues me la encontré en el pasillo y pues me dijo, las verduras están muy caras, ¿verdad? Y le dije, sí, están muy caras, digo, pero hay que comer. Y ya ahí la dejé a la señora. Luego después la encontré en el área de cosméticos y yo vi a la señora que estaba viendo, pero yo nada más así, como si nada, le dije, llévese algo. O sea, le dije, cómprese un bilé, algo, ¿no? Para que se sienta bonita. Pero yo nada más diciéndole así, Andrés, o sea, pues se me hizo fácil decirle a la señora, cómprese algo para que usted se sienta bien. Y mi sorpresa fue que la señora me dijo, gracias por sus palabras, me dan mucho aliento. Y después se puso a llorar la señora. Y ella luego me dijo que estaba muy triste, que se sentía muy sola, que ella estaba pasando por una separación. Y yo le empecé a hablar, le dije, no esté triste, le digo, Dios la quiere, Dios la ama, usted debe de ser fuerte. A veces lo que nos pasa en la vida no es casualidad, le digo, no fue una casualidad que yo me la encontrara. Yo creo que Dios quería que yo hablara con usted para levantarle el ánimo, para decirle que sí se puede salir adelante y que usted, aunque se sienta sola, si usted busca a Dios, no está sola, pero búsquela. Le dije, búsquelo y lo va a encontrar. Amén. Y ese es el significado de ese versículo, es poner en práctica. Tú fuiste elegida para llevar la palabra de Dios, lleva la palabra de Dios. Jesús no iba a parar, Jesús, él iba a seguir. La Iglesia Católica tiene que seguir. La Iglesia ha pasado por tantos checa la vida de la Iglesia Católica, desde el año 33, de los años 40, 60, 70, hasta esta vida, y te darás cuenta que ha tenido persecuciones, tiempo de descanso, más persecuciones, problemas dentro de la Iglesia, o sea, de todo ha habido, pero la Iglesia permanece enseñando, predicando y llevando el pan de vida, porque el diablo quiere quitarlo, pero no puede todavía, no va a poder, porque no ha llegado la hora. Entonces, qué bueno que hiciste eso, porque hay gente que no lo hace. Mira lo que dice el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Esther, capítulo 4, versículo 14 al 16, a ver qué aprendemos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Le envió a su vez este mensaje: no creerás que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúnete a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Entonces Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Esther. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Esther, ella es judía y es elegida para ser de las vírgenes del rey, doncella del rey. Después el rey la escoge como esposa y se queda. El pueblo judío, perseguido por Satanás, el pueblo de Dios, empieza a sentir persecución y los van a matar. Entonces piden la colaboración de ella, pues tú acuérdate que eres judía, pero ella no quiere hacer nada. Dice, no, es que nadie puede entrar donde está el rey. Si el que entre, él puede matar al que entre si no entra sin permiso. Entonces Mardoqueo le dice algo que nosotros debemos aprender. Le da a entender, dice, no, porque tú estés adentro ya, piensas que ya estás salva. Tienes que aprovechar y poner en práctica. Por algún motivo estás tú ahí. Tienes que sacar al pueblo adelante, porque si no lo sacas tú, lo sacará otra gente, pero entonces, ¿qué cuentas vas a rendir a Dios? Representa a la Virgen. La Virgen, no por haber sido ya la esposa de Dios, del Espíritu Santo, se iba a sentar en ese trono nada más.
¿no? La Virgen hasta la actualidad sigue intercediendo por ti y por mí. ¿Para qué? Pues para liberarnos del pecado. Pero también nos enseña que nosotros como católicos, no porque ya estemos en la misa, porque vayamos a misa los domingos, ya la tenemos hecha, no. Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo día a día. Porque así como te topaste a esa mujer, hay muchas mujeres en el mundo, alrededor del mundo. Donde quiera hay mujeres que están en depresión. ¿Por qué? Porque les tocó un marido malo, o un marido que no conoce a Dios. Entonces, 2 o 3 minutos de tu vida que le diste a esa mujer, le alegraste el corazón. A lo mejor tenía pensado matarse, pero le diste una palabra de aliento y ella sobrevivió. Por eso no hay que callarse. En el versículo 26 Jesús nos enseña, no importa qué, ¿me quieres seguir? Sí, pero si me tienes que seguir, tendrás que dejar padre, madre, hijo, esposa, esposos, y no hay riquezas al lado mío, hay pura pobreza, necesidad y hambre, dependemos completamente de Dios. Es lo que les enseñaba a los escribas, y es lo que nos enseña a nosotros, dependemos de Dios. ¿Quieres seguirlo? Sigámoslo y pongamos en práctica lo que nos ha enseñado, en la verdadera mandamiento del amor. Qué bueno que hiciste eso. Versículo 28. 27. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es una pregunta. Ellos decían, volviendo a la historia, decían, nosotros sabemos de quién es. ¿Por qué? Porque conocían a José el carpintero. Ellos decían, pues es el hijo de José, de María. Son sus primos o sus hermanos, José, Judas, Simón y Santiago, hijo de Alfeo, hermano de José. Dijo, ¿no viven aquí en el pueblo con nosotros? Sí sabemos quién es. La pregunta es, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú le conoces a Jesús? Sí. Porque una cosa es conocerle a Jesús. Y una cosa es saber de Jesús y otra es conocerle a Jesús. Saber de Jesús todos sabemos, pero conocerlo en realidad. Yo a veces quedo con la duda de que en realidad lo conozcamos. Porque si lo conociéramos, supiéramos que Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué a veces criticamos a los sacerdotes? ¿Por qué a veces nos quejamos de ellos? Si sabemos que Cristo ocupa ese cuerpo para predicarnos a ti y a mí. Si lo conocemos, sabemos que Jesús es la palabra. Entonces, ¿por qué si oímos la palabra, por qué no la ponemos en práctica? Porque ese libro que tienes ahí no es más que un libro. No deja de ser un libro. Se convierte en palabra de Dios cuando tú lo pones en práctica. Mientras no lo pongas en práctica, es una palabra común y corriente. Si conociéramos a Jesús, ¿por qué las salas del Santísimo están solas siempre? ¿Y por qué los salones de baile están llenos? ¿Por qué no tenemos un tiempo de ir en la noche y hincarnos ante Él, aunque sea una hora, 2 o lo que sea? Nos cuesta mucho trabajo. Y te darás cuenta que no sabemos de Jesús. Ellos tampoco sabían de Jesús. Y nosotros sabemos porque tenemos las Escrituras, pero las leemos a medias. Mira lo que pasó allá en Lucas capítulo 24, versículo 27 al 30 más o menos. 24, 27 al 32. 24, 27 al 32 de Lucas. 25. Dale. No, dale 27. 27. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento
se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Saber si es Jesús. ¿Por qué no sabemos que es Jesús? Porque, mira lo que dice el versículo 24 de San Juan, 7:24. Aquí mismo. Ujú. 7:24. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Ese es el problema de nosotros. Ujú. Creemos que Jesús es bien bueno, yo me puedo portar, puedo ir a la misa como cuando quiera, puedo ir a las pláticas cuando quiera, como quiera, Jesús es bien bueno. Unos hasta le faltan el respeto, Jesucito, otros le dicen Chuyito, el jefe. Es una falta de respeto porque es Dios. Es una falta de respeto porque es Dios. Creemos que Jesús es misericordioso todo el tiempo, no es así, no es así. Jesús es Dios, es juez también. Y un día lo vamos a ver frente a frente, pero ya no como misericordia, sino como juez. Y por eso tenemos que estudiar las Escrituras, desgraciadamente no las leemos. Jesús le platicaba a los que venían de Maús. Uno era Alfeo, que no es el papá de los Simón y aquellos, sino es otro Alfeo que tenía una sinagoga en Maús. Y estaban decepcionados porque pues, y Jesús les empieza a platicar nuevamente. Ay, dice que tercos son de mente ustedes para entender todo esto, y les platica las profecías. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder enamorarnos de Jesús. Si no, no te vas a enamorar de Jesús. Y vas a seguir cayendo en tristezas, en problemas, que es donde te quiere tener el enemigo. Por eso hay que aprender. ¿Sabemos en realidad quién es Jesús? La respuesta yo creo que es no. Y hay que aprender quién es Jesús. Y mira lo que dice, y grita en el siguiente versículo 28, ¿no? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor En el versículo anterior dice, nosotros sabemos. Aquí dice Jesús, ¿me conocen? Una cosa es saber, otra cosa es conocer. Ahora ya lo estamos conociendo. ¿Qué más puedes aprender tú de ese versículo? Pues como lo que acabas de repetir, yo te acabo de decir que lo conozco, pero no. En realidad no, porque cada vez que dudo, cada vez que digo, Señor, no puedo con esto, no le estoy poniendo la confianza de vida. Y falta, y tenemos que poner la confianza. Los judíos conocían quién era Jesús, ellos sabían quién era Jesús, pero no querían cambiar. Mira, San Juan capítulo 5, versículo 33, creo, San Juan 5:33, ellos mandan a investigar a Jesús con Juan el Bautista. Mira, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y lo que él les contestó es cierto. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Ellos conocen de Jesús, saben quién es Jesús. Entonces van con Juan Bautista. ¿Para qué? ¿En realidad él es el Mesías? Ellos querían oír no. Pero Juan les dice, sí, él es el Mesías. Él es el Mesías. Y si dudas, ve y pregúntale. Y manda a unos discípulos de Juan, y entre ellos iba un fariseo escondido. Y llegan ante Jesús y dicen, nos mandó Juan para decirnos si tú eres el verdadero o esperamos otro. Y Jesús dice, pues vayan, díganle a Juan que los ciegos oyen, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los muertos resucitan. Y ellos quédense conmigo esta noche. Se quedan esta noche con Jesús y ven todos los milagros, y vienen la gente y Jesús les manda a hablar a los demás, vengan. Le manda a hablar a uno que era ciego, uno que era leproso, a una señora que no podía, tenía una enfermedad, y ellos, explíquenle ustedes a ellos. Explican, y dice, ahora ustedes vayan con Juan y díganle lo que han visto. Entonces vienen con Juan y explican con Juan, y le dicen, yo no dudaba,
Ustedes, los fariseos, dudaban. No es que los fariseos dudaran. Los fariseos querían oír un pretexto para no seguirlo. Porque nosotros conocemos a Jesús, tú conoces a Jesús. El problema de conocer a Jesús es que tenemos que renunciar a muchas cosas, y entre ellas esa cosa que a ti que dices tú te hace daño, el dudar, el por qué no puedo poner en manos así, decirle a Dios, aquí está mi corazón, hazlo. Si yo conociera a Jesús en realidad, yo lo hago así, me volteo y me olvido de esos problemas, pero nos cuesta trabajo conocer a Jesús. Y otros tienen temor a conocerlo porque no quieren renunciar al alcohol, porque no quieren renunciar al amante, porque no quieren renunciar a la vida que llevan, porque no quieren dejar de ver los programas que, ay Dios santo. Y Jesús grita, en realidad me conoces, en realidad me conoces. Es una prueba. Es una prueba difícil, y en realidad Jesús nos enseña, nos invita a conocerlo. En el versículo 43 o 44, 43 en adelante, mira lo que pasa en la vida de nosotros, ya no en el viaje, olvídate de los fariseos, ahora lo ponemos en nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí mismo en San Juan capítulo 5. Ahora. Porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en que ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Nuevamente le pone a Moisés porque ellos se jactaban de que conocían la ley. Jesús es claro y nos habla a nosotros ahorita en la actualidad. Vengo yo a ustedes no me reciben, pero viene otra persona y sí la reciben. ¿Por qué? Porque entre ustedes les gusta glorificarse unos a otros. Y esa es la verdad. Nos vienen a hablar de Dios, no queremos renunciar a Dios, pero sí nos queremos glorificar. ¿Cómo nos glorificamos? Pues cuando nos vanagloriamos, cuando decimos yo lo hice, pero no damos el crédito a Dios. No, yo lo hice. Oh, qué buena camioneta tienes. Yo me la compré. Oh, qué casa tan hermosa tienes. Yo me la compré. Oye, tú sí tienes billetes, ¿no? Y eso es la vanagloria. Y ese es a lo que queremos renunciar, a lo que debemos de renunciar, a lo que Jesús nos invita a renunciar. No seas así, dale la honra y la gloria a Dios, pero no queremos. ¿Cuántos de la Iglesia Católica se han salido porque vino otro que no era Jesús y les dijo, no debes confesar tus pecados? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si confiesas los pecados, él ya no tiene herramientas para meterte al infierno. Y sin embargo, ¿le creyeron a Jesús? No, le creyeron al otro. Y viene otro y dice, no, tienes que comer el cuerpo y la sangre, eso es un símbolo. Eso es un símbolo solamente. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si comes y bebes la sangre, tienes a Cristo en ti y Cristo vive en ti y son uno mismo y no hay manera de atacarte. Pero viene otro y le haces caso y a Jesús lo dejas a un lado. Y así puedes ver tanta cosa en la iglesia, en la vida misma. Y Jesús grita, en realidad me conocen, si me conocieran supieran quién me envió. ¿Quién me envió? Su Padre. Su Padre, versículo 29, ¿no? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ay, perdón. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Es el 29. Él conoce a Dios porque viene del Padre.
Él sí puede dar testimonio del Padre. Nosotros no podemos dar testimonio de Jesús porque todavía no lo conocemos. Si lo conociéramos, pues no estuviéramos ciegos como aquel hombre. Mira, en San Juan capítulo 9, versículos del 1, es que no sé si empezó del 1 al 7, 6, más o menos. San Juan capítulo 9, versículo 1 al 6, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús se escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó en los ojos del ciego. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice: yo soy Dios, mi Padre me envió. Entonces mira lo que enseña aquí. ¿Por qué no le podemos saber quién es? ¿Por qué no creemos en Él? ¿Por qué estamos ciegos como esta persona? Jesús viene, ¿a qué fue enviado? Primeramente nos muestra a un Dios que hace lodo y se los pone en los ojos. ¿Para qué? Para enseñarnos que Jesús es Padre, es Dios Padre también, que es Dios Todopoderoso. Y como en el Génesis hizo a Adán de lodo, o de, ¿cómo se dice otra cosa? De lodo, pues. Lo hizo de lodo y le dio vida con su espíritu. Aquí hace lo mismo. Te va a dar vista, te va a dar nueva vida. Por eso le pone el lodo. Soy Padre. Y después lo envía a donde, a Siloé, que significa enviado. Y Jesús es el enviado. Entonces el papá lo mandó con el Hijo para poder llevar a cabo la obra de Dios. Por medio de Jesús tenemos que obedecer. Este ciego le importó un camino. El camino está largo. Si tú, yo he estado ahí, está largo. Tienes que pasar por escalones, subidas, bajadas. Ciego, chocas con paredes, todo es de piedra, y toma eso que te vas a golpear, te vas a caer, la gente se está viendo, te está burlando, unos te siguen, otros te burlan. Ese es el camino del católico, del creyente. Y otros van a dudar, y otros quieren ver si se va a hacer, y luego al fin llega allá donde lo envió Dios, con su Hijo, con Siloé, con el enviado, y ahí se enjuaga, ahí se baña, ahí cuando se enjuaga, ¿qué es lo que recibe por medio del agua? El bautismo. ¿Y qué más recibes? El Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, ya no ves de la misma manera que veías antes, ahora ves más claro. Ese es el trabajo de Dios. Mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que nos quite esa ceguera y podamos ver a Jesús tal y como lo es. Para que ya no dudes. Cuando tú tengas una necesidad, un problema, deja todo en las manos de Dios. Dios te ama, Dios te hizo y Dios vino a liberarte a ti y a mí. Entonces empieza a creer. Pero Dios va a quedar contento. No, mira lo que es el versículo 30 y 31 ya para cerrar. Versos 30 y 31 habla el Señor. Que tu siervo escucha. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y regresamos, dice, le querían atrapar, lo querían callar, lo querían matar, pero no pueden hacerlo.
¿Por qué? Porque no ha llegado su hora. Entonces Jesús tiene que aprovechar y nos enseña algo ahí mismo en San Juan 9, pero en el versículo 24 y 25 creo, 24 y 25, mira, poner oído al tambor. ¿Qué significa cuando dicen lo querían atrapar, pero no podían hacerlo porque no había llegado su hora? Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 9, versículos 24, creo que 24 y 25. El día tiene 12 horas, algo así. La Señor. Que tu siervo escucha. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que... San Juan, capítulo 9, versículo 4 y 5, perdón, me equivoqué yo. San Juan 9, 4 y 5. Señor. Que tu siervo escucha. Mientras ese de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí está. Y se lo querían atrapar, pero no lo podían hacer. ¿Por qué no le había llegado la hora? Ellos querían matarlo, pero no lo pueden matar, porque si lo mataran, pues entonces nosotros no hubiéramos sido redimidos. Hubiera sido en vano el trabajo que Jesús había hecho, pero Dios no lo iba a permitir. Dios cuida a sus discípulos, a sus siervos, y nos enseña Jesús. Dice, el día tiene 12 horas. Aprovechemos las 12 horas. Aprovechémosla antes de que llegue la oscuridad, porque después llega la noche y ya nadie puede hacer nada. ¿Te habla de qué? De que hay una vida y tenemos que ponerla en práctica, enseñando la palabra de Dios. Lo que hiciste tú en el supermercado, enseñaste palabra de Dios, y eso es a poner en práctica las 12 horas, a aprovecharlas, porque después te vas a morir y ya no hay nada que puedas hacer. Mas sin embargo, ya tienes que presentarle a Dios, porque esa mujer dará testimonio de ti allá en el cielo, de que por 2 o 3 palabras o 2 minutos que le diste de tu vida, ella se salvó. Y gracias a ti pasa lo del versículo 31 que dice, y muchos Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? dice la palabra de Dios, habrá más. Mandaron a hablar con Juan y hizo todos los milagros. Si no me creen, dice Jesús, no me creen porque me ven a mí, pues créanme por las obras. Si no creen que Dios me envió, créanme por las obras. Los milagros que Dios hace. Y en la actualidad, Cristo Iglesia, ¿cuántos milagros hay ahí? Y no los vemos. ¿Cuánta gente va y pide perdón y se libera de la cadena de Satanás? Porque tenían tantos pecados en la vida. Y Cristo te libera, pero la gente no lo ve. Y cuando comes el cuerpo y la sangre de Cristo, te transformas en Cristo, te limpia tu alma, y la gente no lo ve y no lo cree. Y cuando empiezas la misa, empieza la purificación de tu alma. Primeramente te da la paz, Jesús. La paz del Señor esté con ustedes. Y después empezamos a limpiar nuestra alma. Yo confieso ante Dios Todopoderoso a reconocer nuestros errores y pecados. Y después el sacerdote Cristo mismo dice, Señor, ten piedad de nosotros y llévanos a la vida eterna. Perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Nos está poniendo un pie en el cielo y nosotros ni siquiera lo sabemos. Y después de rodillas decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. A la Trinidad. Y después oímos el gloria, ¿por qué? Porque ya nos perdonó, ya estamos limpios, podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos sanos. Esos milagros ocurren en la iglesia y la gente no lo cree. Y la gente ni sabe. Por eso Jesús gritó fuerte, ¿en realidad saben quién soy yo? ¿En realidad me conocen? Pues ahora hay que estudiar. Por eso damos clases para aprender y estudiar más de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y como el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen
los cubra usted, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Hoy estamos en San Juan capítulo 7, versículos 25 al 31. Jesús, en realidad lo conoces, en realidad sabes quién es Jesús, en realidad lo conoces. Es tiempo de ponernos a estudiar, es tiempo de conocernos, de enamorarnos de Él, para que no pase lo que la señora que se encontró Tere en el mercado. Cuántas gentes sufren, cuántas gentes... Ay, Dios santo, Dios ha sido sacado de sus almas, de sus corazones, y viven tormentadas por el enemigo. Es tiempo de despertar. Si usted no es una de ellas, pues entonces ponga en práctica lo que Jesús le ha enseñado. Vaya y enseñe el mandamiento del amor. Vaya con aquella persona que usted sabe está pasando por cosas malas, por matrimonios quebrados, por enfermedades. Dios se lo gratificará. Dios se lo gratificará. Un día María Magdalena se sentía triste porque pues, ella era una prostituta, pero se había cambiado, ya bendito sea Dios, había creído en Dios y no hallaba cómo, y Jesús la llevó por los lugares donde ella se prostituía, y un día se le acercaron unos griegos y le dijeron: ¿qué estás haciendo con este hombre? Vente con nosotros vas a tener placer y vas a gozar. Y María se quita el velo para que la vieran y dice: sí, soy María, la que era pecadora, pero yo no lo sigo a ustedes, ahora ustedes síganme a mí por el camino recto de Dios. Un hombre, cual había sido amante de ella, se puso de rodillas ante ella y le dijo: gracias María, porque gracias a tu testimonio yo creo en Jesús. Y si María se quedó llorando y decía: Padre, entonces sí es posible que una prostituta que ha sido pecadora y que ha dado el corazón a Jesús pueda cambiar la vida de otros. Dice Jesús: sí se puede. Es el mensaje que Jesús te da. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Hay mucha gente que necesita de Dios. Necesitamos suscriptores, necesitamos likes y necesitamos crecer en esta comunidad. Ayúdanos. Somos una misma iglesia, un mismo cuerpo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.